Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a comenzar con el Evangelio de Juan. Más bien vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Y estamos en el capítulo 3. En esta ocasión vamos a hablar de los versículos 1 al 13. Lo vamos a dividir en unas 2 o 3 secciones. Todavía no estoy seguro, pero habla de bastantes cosas importantes y quiero entrar en algunos detalles que son muy importantes y no queremos brincarnos o pensar que no son importantes cuando a lo mejor ahí tienen mucho que decirnos. Entonces vamos a comenzar leyendo. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Ese fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Vamos en el 10. Dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahí llegamos hasta el 13. Ahora me voy a regresar y voy a explicar, como siempre lo he hecho. Entonces, algo que tenemos aquí es a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Nicodemo estaba intrigado por las cosas que veía en Jesús. Dice aquí en el versículo 2, dice es que fue de noche a visitar a Jesús. O sea que de alguna manera se estaba escondiendo porque no quería que sus compañeros fariseos posiblemente lo vieran, por temor a que lo sacaran de la sinagoga o por temor a que ya no lo aceptaran como entre uno de ellos. Entonces, al él empezar a ver que había algo diferente en este maestro que viene siendo Jesús, pues por supuesto que fue a cuestionarlo, fue a preguntarle, hey, ¿qué onda? Tú lo más seguro es que vengas de Dios, tú las cosas, milagros y señales que estás haciendo no vienen de nadie más que de Dios. Y todo esto me tiene un poco confuso. Y en lugar de Jesús empezarle a decir, no, pues mira, es que sí vengo de Dios y esto y lo otro, lo primero que le dice en el versículo 3 es, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, la traducción mi traducción dice que el que no nazca de nuevo. Hay otras traducciones que dicen que no nazca de arriba no puede ver el reino de Dios. O sea, tenemos que cada uno de nosotros nacer de nuevo. Cuando nacemos del vientre de nuestra madre y entonces vivimos y llegamos a una edad a veces adulta, ya jóvenes, posiblemente nuestros 15, 20 años, según cuando alguien te presente a Cristo y tú lo aceptes. No importa qué edad tengas. Algunos vamos a tener 60, 70, 80, otros vamos a tener 40, otros 20. El chiste es que lo que Jesús está diciéndole aquí a Nicodemo es de que cada persona, no importa la edad que tenga, tiene que llegar un momento en su vida donde tiene que nacer de nuevo. Ahora, por supuesto, Nicodemo se confunde, como nosotros nos podemos confundir y decir, ¿y cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Bueno, de lo que Jesús está hablando aquí es de nacer de nuevo espiritualmente. Estamos muertos en nuestro pecado cuando nacemos y conforme va pasando la vida, pero llega un momento en nuestra vida donde tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que dejar de vivir de la manera que estamos viviendo
y nacer de nuevo espiritualmente. Venir y empezar a darnos cuenta que estoy mal de la manera que estoy viviendo, empezar a vivir conforme a lo que Dios quiere para mí y sus propósitos. Y es ahí donde yo tengo que tomar la decisión de dejar al viejo Felipe, al viejo Luis, como ustedes me conozcan, y empiezo a nacer de nuevo. Soy una nueva persona de ahora en adelante. Por eso cuando ustedes se topan con alguna persona que empezó a seguir a Cristo, empiezan a ver diferencia en ellos, empiezan a ver que ya no toman, que ya no dicen malas palabras, que ya no usan drogas, que ya no son unos adúlteros, que ya no roban, que ya no... ¿Por qué? Porque hacen este cambio y empiezan a agarrar su Biblia, van para todos lados, la gente los ve como raros, ya te cambiaste de religión, ya empezaste... Bueno, es que todo eso es necesario. Jesús mismo lo está diciendo, tienes que nacer de nuevo. No puedes seguir siendo la misma persona y empezar a seguirme a mí o seguir haciendo las mismas cosas y sin ningún cambio. No, Señor, tiene que haber un cambio. Por eso Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo, si no, no podrás ver el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es conocer a Cristo. El reino de Dios no solamente lo vamos a ver cuando lleguemos al cielo y entremos a su presencia, y ahí entonces vamos a ver todo lo que es Dios, su gloria, su todo. No, desde aquí ahorita, aunque estamos en un mundo caído, lleno de pecado, lleno de maldad, yo puedo nacer de nuevo y empezar a ver el reino de Dios. O sea, empezar a disfrutar de las cosas de Dios, empezar a ver lo que Dios quiere, sus propósitos, conocer de Jesús, conocer del Padre, experimentar el Espíritu Santo, todas esas cosas. Entonces, si ven, ya nos quedamos aquí atorados en el versículo 3 porque hay mucho que decir. Entonces, hay que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, tienes que dejar lo viejo y nacer de nuevo espiritualmente. Si no, no vas a poder ver todas estas cosas que Dios te quiere mostrar. Bueno, si hay alguna pregunta de eso, me avisan. Y luego el 4 dice... no, perdón, ya en el 4 es donde él pregunta cómo pueden hacer uno de nuevo y todo esto. En el 5 le dice Jesús, yo te aseguro que quien no nazca de nuevo, que en quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, aquí no está diciendo que hay que entrar a un lugar, como por decir, entrar al cielo. Si no nazco de agua y de espíritu, no puedo entrar en el cielo. Aquí no dice eso. Aquí dice que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. O sea, como decía hace unos minutos, disfrutar de las cosas de Dios. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es experimentar a Jesucristo en toda su naturaleza. O sea, el yo estar vivo ahorita, yo puedo experimentar paz, gozo en el Espíritu Santo basado a lo que Jesús es. Y ese es el reino. Yo entro al reino cuando yo conozco a Cristo, cuando yo empiezo a vivir una vida llena y con muchas bendiciones de parte de Dios. Así es como lo que quiere decir. Bueno, eso ya lo había explicado, no quiero confundirlos. Pero ¿qué significa el que no nazca de agua y del Espíritu? Bueno, el nacer de agua no significa el bautismo, porque la palabra original aquí no es el agua que significa ser sumergido. Entonces no está hablando del bautizo, de lo que está hablando es del agua. El agua siempre ha sido utilizada aquí en la palabra de Dios como algo que limpia, como algo que purifica. ¿Qué es lo que nos limpia y nos purifica? La palabra de Dios. Esa es nuestra agua. Por eso cuando Jesús, más adelante vamos a ver en el próximo capítulo 4, cuando se toma con la mujer samaritana, y la mujer le dice Jesús a la mujer samaritana que tú vienes y tomas agua, pero si sigues tomando de esta agua te va a seguir dando sed. Del agua que yo te doy es agua donde no vas a volver a tener sed y donde van a brotar ríos, manantial de agua viva. Entonces, el agua que está hablando Jesús aquí cuando dice uno que no, si no nace uno de agua y de espíritu, está hablando de la palabra de Dios. Necesitamos nacer de nuevo, pero enfocados en lo que es la palabra de Dios, y esto es lo que me va a limpiar. Después el Espíritu significa que necesito recibir el Espíritu Santo. O sea, cuando yo estoy muerto en mis pecados,
no puedo yo tener el Espíritu Santo de Dios en mí. Una vez que yo me arrepiento, que vengo a Cristo, entonces recibo el Espíritu Santo y entonces empiezo a nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo implica muchas cosas. Implica arrepentimiento, implica reconocer que soy malo, que necesito hacer cambios en mi vida, implica recibir a Cristo en mi corazón, que es el único que va a poder venir a hacer esos cambios, ya que yo en mi naturaleza humana no voy a poder, porque y a mí me gusta pecar, a mi carne le gusta pecar. Mi naturaleza humana quiere estar pecando constantemente sin pensar las consecuencias. Pero una vez que venimos a Cristo, lo que hacemos es de que conscientemente sabemos que estamos haciendo mal y entonces ya yo decido que tengo que hacer un cambio. Es ahí donde yo acepto a Cristo en mi corazón, vuelvo a nacer de nuevo. Entonces el Felipe de antes ya no es el de ahora, ahora es diferente, ahora lee su Biblia, está enfocado en las cosas que Cristo quiere para él, ha recibido el Espíritu Santo, obedezco el Espíritu Santo, tengo una relación con el Espíritu Santo íntima, diario, y entonces así es como nazco yo de nuevo y puedo ver el reino de los cielos, el reino de Dios. O sea, puedo empezar a ver yo dónde Dios está obrando, qué es lo que a Jesús, el Espíritu Santo quieren de mí, para mí. Si está obrando alrededor de alguna persona y hay alguna necesidad, puedo ver ese tipo de cosas. Antes, cuando estaba yo, perdón, en mi naturaleza pecaminosa, haciendo mis cosas, siendo egoísta, siendo un adúltero y todas esas cosas, pues lo único que pensaba yo era en mí. Yo no veía el reino de los cielos. Yo veía lo que el reino de Felipe quería. O sea, yo quería pecar, quería hacer esto, quería hacer lo otro, puras cosas que me beneficiaban a mí. Pero venir a nacer de nuevo implica dejar todas esas cosas, empezar a leer la Biblia, empezar la Biblia a limpiarme por dentro, el recibir el Espíritu Santo, empezar a ser una nueva persona y entonces puedo ver el reino de Dios. Dice en el 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. O sea, no es cierto que tienes que devolverte al vientre de tu madre, pero sí Dios por medio de su poder sobrenatural puede mandar su Espíritu Santo a vivir en ti y empieza a hacer ese cambio que Dios quiere que hagas. Después nos vamos hasta acá, hasta el 10, donde le dice, en el 9 le dice Nicodemo, ¿cómo es posible que esto suceda? O sea, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Me estás hablando de cosas que no entiendo, o sea, nada de esto tiene sentido. Y pues es donde Jesús le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. O sea, este Nicodemo pues era un fariseo y ellos estudiaban las escrituras y se las memorizaban y eran los maestros, eran los que sabían de todo este tipo de cosas espirituales bastante. Y a Jesús le sorprende que él, siendo una persona tan estudiosa y metida en lo que es las escrituras, no sepa de qué está hablando. Cuando en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos donde, por ejemplo, en el libro de Joel, Dios está diciendo por medio de la palabra que va a mandar su espíritu y lo va a derramar sobre la gente y la gente va a profetizar y la gente va a hacer cambios y esto y lo otro y entran otros detalles. Pero o sea, apenas se puede creer. Jesús está sorprendido de que Nicodemo, siendo un maestro de Israel, no sepa estas cosas, cuando en el Antiguo Testamento está escrito lo que Jesús iba a hacer y lo que Jesús iba a venir a traer. Y es donde le dice, si les hablo en el 12, si he hablado de cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Y ahí termina. Aquí quiero terminar el video, espero y lo haya explicado bien, se haya entendido. Puede haber controversia en algunos de ustedes que vean este video al decir lo que a lo mejor significa el reino de Dios, el reino de entrar al reino de Dios, pero eso es lo que yo entiendo. Yo creo que podemos entrar al reino de Dios desde ahorita, no nos tenemos que morir para entrar al reino de Dios, podemos disfrutarlo desde ahorita. Y tenemos otro ejemplo cuando Juan el Bautista ve
a Jesús que viene y él está bautizando en el río y dice, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse, el reino de los cielos ya se acerca. O sea, está hablando de Jesús. Entonces, si tú experimentas a Jesús, si tú recibes a Jesús en tu corazón, tú vas a empezar a ver y a experimentar el reino de Dios desde ahorita. Y si no has recibido a Cristo, te estás perdiendo de experimentar al Dios vivo desde ahorita que estás vivo, desde ahorita que tú estás aquí en la tierra. Pueden empezar a brotar ríos de manantiales de agua viva de ti. Eso lo vamos a hablar en el capítulo 4 cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Gracias. Regreso para hacer el siguiente video, capítulo 3 de Juan. Gracias.